Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. Lugar de un crecimiento acelerado gracias al flujo de inmigrantes tanto internos como externos a la ciudad, Buenos Aires era una de las metrópolis más grandes y pujantes del Cono Sur en la primera década del siglo XX. Seguiría siendo así gracias al fuerte crecimiento económico producto de la exportación de lana, cueros, carne salada y trigo. Sin embargo, sus índices de crecimiento demográfico tienen una fuerte raíz en el fenómeno de la inmigración extranjera hacia tierras sudamericanas. Son en su gran mayoría inmigrantes pobres que vienen en la tercera clase de los barcos, que vienen en su tierra de ser campesinos o pequeños artesanos o población de bajo nivel de instrucción en general, buscando en su mayoría una mejora económica, ¿no? En este contexto, la literatura de Jorge Luis Borges significa un encuentro de caminos. Su obra no es sólida ni se instala del todo en ninguna parte, ni en el criollismo vanguardista de los primeros libros, ni en la erudición de sus cuentos y ensayos. Por el contrario, está perturbada por la tensión de la mezcla y la nostalgia por una literatura europea. A pesar de la perfecta felicidad del estilo, la obra de Borges tiene en el centro una grieta. Se desplaza por el filo de varias culturas que se tocan o se repelen en sus bordes. Según Beatriz Arló, estas fronteras oscilan entre el Borges del criollismo y el gauchismo de la Buenos Aires decimonónica y el Borges cosmopolita y universalista. Algún día, alguna tarde, probablemente un anochecer, un patio de Montevideo o Buenos Aires. El hombre tomó por la cintura a su compañera y le dijo: «Vení, negra, bailemos un tanguito». No existía aún una música para esta nueva danza, pero ya se bailaba tango cuando el tango todavía no existía como tal. Tal vez, aquella tarde, aquella noche, el cholo y la morocha o quienes fueran, lo que bailaron fue una habanera. Pero bailaron un tango por primera vez. Después de 7 años de ausencia, cuando Borges regresa de España en 1921, Buenos Aires entraba en una década de cambios vertiginosos. La ciudad de la infancia coincidía solo en parte con la que se estaba construyendo. Borges llega a una ciudad que debe recuperar, la ciudad de sus recuerdos. Debía recordar lo olvidado de Buenos Aires en un momento en que eso olvidado comenzaba a desaparecer materialmente. Esta experiencia encuentra su tono poético, la nostalgia del fervor de Buenos Aires. Las calles de Buenos Aires ya son mi entraña, no las ávidas calles, incómodas de turba y de ajetreo, sino las calles desganadas del barrio, casi invisibles de habituales, enternecidas de penumbra y de ocaso, y aquellas más afuera, ajenas de árboles piadosos, donde austeras casitas apenas se aventuran, abrumadas por inmortales distancias, a perderse en la honda visión de cielo y de llanura. Son para el solitario una promesa, porque millares de almas singulares las pueblan, únicas ante Dios y en el tiempo, y sin duda preciosas. Hacia el oeste, el norte y el sur se han desplegado y son también la patria, las calles. Ojalá en los versos que trazo estén esas banderas. No existe un escritor más argentino que Borges. Él se interrogó, como nadie, sobre la forma de la literatura en una de las orillas de Occidente. En Borges, el tono nacional no depende de la representación de las cosas, sino de la representación de una pregunta. ¿Cómo puede escribirse literatura en una nación culturalmente periférica? Desde 1931 hasta 1935, Borges publica en la revista Sur un conjunto de ensayos
donde el cruce de diferentes líneas y la mezcla de jerarquías estéticas resulta de un programa sesgado para la literatura argentina. La invención de Borges, como se ha visto, está ligada a una relectura de la tradición y a un ideologema, como Las orillas, que se despliega en sus desvíos originales del criollismo. Dicha relectura también revalúa una visión del campo propia de la literatura gauchesca. La literatura gauchesca expone que de la ciudad llega el mal que altera los ritmos naturales de una sociedad más orgánica. La ciudad se contrapone al tiempo utópico de la Edad de Oro, donde el gaucho padece la injusticia que la ciudad ha instalado en el campo. Aunque primitiva, la ciudad campesina es integrada. En cambio, la ciudad incita el torbellino de la explosión individualista, mercantil, materialista, en una palabra, de todo lo que es interesante para la literatura moderna. La ciudad, sin embargo, no es el contenido de una obra, sino su posibilidad conceptual. Se sale de la ciudad a escribir sobre el campo. La literatura visita el campo, pero vive en la ciudad. La excepción es el regionalismo, que no pertenece ni a la ciudad ni al campo y no puede ser explicado espacial sino temporalmente. El regionalismo nombra lo que desaparece con un lenguaje literario que ya no se usa en la ciudad. Borges hace el movimiento precisamente inverso. Imagina la ciudad del pasado con el lenguaje de una literatura futura. Nuestra realidad vital es grandiosa y nuestra realidad pensada es mendiga. Aquí no se ha engendrado ninguna idea que se parezca a mi Buenos Aires, a este mi Buenos Aires innumerable que es cariño de árboles en Belgrano y dulzura larga en Almagro y desganada sorna orillera en Palermo y mucho cielo en Villa Ortúzar y prosperidad taciturna en las 5 esquinas y querencia de ponientes en Villa Urquiza y Redondel de Pampa en Saavedra. Ya Buenos Aires, más que una ciudad, es un país y hay que encontrarle la poesía y la música y la pintura y la religión y la metafísica que con su grandeza se avienen. Fuera de las condiciones que rodean a sus textos en la Argentina, Borges casi ha perdido su nacionalidad. Él es más fuerte que la literatura argentina y más sugestivo que la tradición cultural a la que pertenece. Si Balzac o Baudelaire, si Dickens o Jane Austen parecen inseparables de algo que se denomina literatura francesa, literatura inglesa, Borges, en cambio, navega en la corriente universalista de la literatura occidental. La consideración de Borges en clave de escritor universal cosmopolita tiene suficientes motivos. Su obra sustenta decididamente esa lectura donde se encuentran los temas filosóficos. Allí está su relación tensa pero permanente con la literatura inglesa, su sistema de citas, su erudición extraída de las minucias de las enciclopedias, su trabajo de escritor sobre el cuerpo de la literatura europea. Allí están sus símbolos, los espejos, los laberintos y sobre todo el tiempo, concepto que puede verse y resaltarse a lo largo de su obra. El jardín de senderos que se bifurcan es una imagen incompleta, pero no falsa, del universo tal como lo concebía Zui Pen. A diferencia de Newton y Schopenhauer, su antepasado no creía en un tiempo uniforme, absoluto. Creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran. Abarca todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos tiempos. En algunos existe usted y no yo. En otros yo, no usted. En otros los dos. El eterno retorno del tiempo en Borges supone dos aspectos. El primero de ellos es el mundo de la vida, como un eterno círculo en donde lo particular se repite de manera sui generis y que la luz de otras concepciones aparece como casualidad. Y el otro es el pensamiento de un universo circular como una serie de situaciones históricas que tienen que volverse a dar. Dentro del primer aspecto, podría considerarse el poema El regreso de Heráclito y No eres los otros. En el segundo estarían inscritos El reloj de arena y el formidable ensayo sobre la nueva refutación del tiempo. El número de todos los átomos es
aunque desmesurado, finito, y solo capaz de un número finito de permutaciones, en un tiempo infinito. El número de permutaciones posibles debe ser alcanzado y el universo tiene que repetirse. Si aceptamos que el presente es la sucesión de instantes y que estos instantes se repiten en ocasiones, estamos negando dicha sucesión y con ella el tiempo mismo. En su ensayo Nueva refutación del tiempo, Borges explica que el tiempo no existe por fuera del instante presente. Pasado y futuro han quedado condenados al eterno retorno. El tiempo termina siendo el simulacro de la realidad objetiva. El hombre de ayer ha muerto en el de hoy muere en el de mañana. Negar la sucesión temporal, negar el yo, negar el universo astronómico, son desesperaciones aparentes y consuelos secretos. Nuestro destino no es espantoso por irreal, es espantoso porque es irreversible y de hierro. El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real. Yo, desgraciadamente, soy Borges.